Doctor Alberto Lessinger, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Pues muy preocupados, tan preocupados como usted o cualquier colombiano en este momento. ¿Cuál es el impacto que a Colombia le produce que los Estados Unidos le cierre el camino en las exportaciones o le ponga un arancel ruinoso del 25%? Pues, obviamente, lo que ustedes están anotando, el mercado de los Estados Unidos representa alrededor cerca de un 40% del total de las exportaciones. Pero eso lo hace el principal mercado porque eso es en comparación con todos los mercados del resto del mundo. Es el sitio donde más importamos, exportamos y donde más importamos. Primer punto. Segundo punto. También se afectan los flujos de capital, empezando por las facultades que tiene el Ejecutivo de los Estados Unidos para otorgar apoyos y ayudas que en el caso nuestro tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver con la seguridad nacional, con nuestros vínculos del estamento militar, con el estamento militar americano, que también quedarían afectadas. Y aquí es muy importante anotar una cosa. Las decisiones que está tomando el presidente de los Estados Unidos las está tomando basado en unas facultades especiales que tiene que le permite, en defensa de los intereses de la seguridad y del territorio nacional de los Estados Unidos, que es lo que se está utilizando, tomar todo este tipo de medidas. Esto no es de que Trump de pronto no puede modificar los aranceles o que tiene prelación el tratado, el convenio internacional de comercio que tiene con Colombia, etcétera. Lo puede hacer porque las facultades que están utilizando se lo permiten. Pero yo quisiera hacer una observación que es más de orden político y del momento en que se hizo. La estupidez de este señor, que es presidente de Colombia, por desgracia nuestra, es de que tomó esa decisión en el peor de todos los momentos, por la sencilla razón de que hay un grupo de países de izquierda, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, que estaban interesados en tratar de reaccionar frente a las medidas que Petro estaba tomando, perdón, que Trump estaba tomando, pero ninguno se atrevía. Y este señor tuvo el golpe de inteligencia a medianoche de decir: yo tomo esa bandera. Todos lo deben estar aplaudiendo, pero ninguno se atreve a dar ese paso, se ha atrevido a dar ese paso por las consecuencias que ya estamos viendo. O sea que convirtieron a Colombia, doctor Fernando, en lo que es la palabra que usábamos en una época, en cabeza de turco. Nosotros nos convirtieron en el representante o los que dimos el paso para generar ese conflicto con los Estados Unidos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de los Estados Unidos, ellos están necesitando que eso suceda para poderle demostrar al mundo, en este caso en cabeza de Colombia y con las medidas que se tomen, poderle demostrar al mundo de que lo que están haciendo va en serio y que van a tomar las medidas más drásticas. ¿Con quién la están tomando? Pues con Colombia. Y ese es el ejemplo que a ellos les interesa para poder decir: mire, lo que estamos haciendo no es retórica, no son amenazas simples, sino tienen una aplicación práctica. Y aquí va, en el caso de Colombia, lo que estamos haciendo. De manera que ya saben, o aceptan los aviones militares con los deportados, o le pasa lo que le está pasando a Colombia, que le están quitando el 40% del destino de sus exportaciones. ¿Y cuántos serán las importaciones que vienen de los Estados Unidos? Puede ser una cifra similar. Entonces, Petro acaba de decir que eso no tiene problema, que lo que se importa de los Estados Unidos se puede fabricar aquí en Colombia, y que entonces él va a ordenar que se fabrique aquí en Colombia y que el gobierno ayuda. Bueno, muy bien, Y muy bien. como dicen, la cereza encima del pastel es que esto lo va a tener que manejar la nueva canciller de Colombia, que además de que no tiene experiencia ni capacidad para manejar nada, y menos una crisis de este tamaño, es una canciller subyúdice. Esa es la imagen que le estamos dando nosotros al país. Que aquí se nombra una canciller que está sometida a 2 o 3 investigaciones de carácter penal, y esa es la persona que nos representa ante el resto del mundo. Con lo cual estamos confirmando al resto del mundo que este es un país de delincuentes. Y esa es la persona como canciller que es la llamada a ver cómo arregla el problema con los Estados Unidos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Entonces ella ya dijo que le habían dicho en los Estados Unidos que estaban dispuestos al diálogo. Mentira. Nadie ha dicho eso en los Estados Unidos. O el gobierno de Colombia se pliega y ofrece disculpas, o vamos a tener una situación muy complicada. ¿Usted se imagina el San Valentín para los floricultores con aranceles del 25 o del 50%, doctor Lessinger?
Claro, doctor Fernando, pero es que además acuérdense que en comercio internacional y más en las exportaciones no solamente son los hechos y los contratos reales que se tengan, sino las expectativas y la seguridad que el país pierde como proveedor. Porque no solamente lo que se pierde, que ya está contratado, de lo que se va a mandar, sino que nosotros nos convertimos, por entrar en un conflicto de esta magnitud con Estados Unidos, nuestro principal mercado, nos convertimos en un proveedor no confiable. Y para eso, para un importador, como pasa en cualquier parte del mundo, pues obviamente buscan otras fuentes de abastecimiento que sean más confiables, internas o externas. Entonces nos colocaron en esa situación de falta de confiabilidad como proveedores. Y en las importaciones, pues el impacto, por ejemplo, desde el punto de vista inflacionario, puede ser brutal. Nosotros importamos más de los Estados Unidos porque nuestra balanza comercial con Estados Unidos es negativa para Colombia, pero importamos una serie de productos que se producen mejor, a mejores precios o no se producen en Colombia y que forman parte pues de toda una estructura de inversión extranjera, de representación de empresas del exterior aquí en Colombia, etcétera, etcétera. Miren nomás el sector farmacéutico. Analízalo solamente por ese lado para que vean las implicaciones que puede tener el que le subamos el 25 o el 50% al costo de traer medicamentos o las materias primas para los medicamentos desde los Estados Unidos. Eso es lo que es absolutamente absurdo y el planteamiento que está haciendo Petro. Pero yo insisto en un punto, doctor Fernando. Estados Unidos no va a echar un milímetro atrás, ahí no hay diálogo, por la sencilla razón de que la actitud que Estados Unidos adopte frente al primer país que cometió el error, como lo cometió el señor Petro, de oponerse de esa manera a las medidas que estaba tomando, es poderle demostrar al mundo de que las medidas se toman, se aplican y que no se está hablando paja, sino que aquí las cosas son como ellos las han definido. Si hicieran lo contrario, después de todo este problema, sentarse en una mesa de diálogo al estilo de la mesa de diálogo que tenemos con el ELN o con la guerrilla, pues obviamente no lo harían porque el impacto que eso tendría en el resto del mundo es que Estados Unidos no va a hacer nada y que simplemente son amenazas y bravatas de algo que no piensa hacer. Entonces aquí, por el momento en que tomamos la decisión y frente a lo que hicimos, obviamente nos estamos enfrentando en algo que desde el punto de Estados Unidos no tiene reverso. Bueno, ¿cuánto valen los giros que vienen desde los Estados Unidos a Colombia por lo que mandan los ciudadanos a sus parientes? No, ¿Cuánto, es una cuánto cifra vale eso? muy alta, doctor. Ese dato no lo tengo exactamente, pero es una cifra que ha venido creciendo. Pero ojo, hay otros que deben estar muy preocupados también, son los narcotraficantes, porque todos sabemos que ese crecimiento y ese valor y esa dinámica que han tenido los giros del exterior están en buena parte alimentados por la plata que manda el narcotráfico a través de los giros internacionales. Esa es una realidad. Eso no es el cuento de que nosotros nos convertimos de la noche a la mañana en el mundo en los principales exportadores de mano de obra. Y como somos los principales exportadores de mano de obra, recibimos los flujos salariales que perciben los millones de trabajadores colombianos que hay en el mundo y por eso tenemos esas cifras tan importantes. No, buena parte de eso es el dinero del narcotráfico que entra a través del canal de los giros internacionales. ¿Cómo le parece? Bueno, doctor Lessinger, eso hizo el señor Petro a alguna hora de la madrugada, resolvió pelear con los Estados Unidos y ha insistido, que es lo grave. Si usted ve las declaraciones de Petro de las últimas horas, son declaraciones desafiantes. Usted me impone aranceles a mí, yo le pongo aranceles a usted. Y entonces, a Y ver quién son gana. declaraciones de un lunático. Es que el punto es ese, de una persona que es un megalómano, que es mesiánico y que está convencido, doctor Fernando, y eso también está en juego, que como deterioro de su imagen y todo lo que está sucediendo interiormente en el país por todo lo que está pasando, él lo va a compensar tratando de convertirse en una especie de Juana de Arco internacional de la izquierda y del progresismo, de haberle, como decíamos, parado el macho al señor Trump. Y eso fue lo que hizo. Y además el señor Trump le permitió demostrar en cabeza de Colombia, como decía yo, como cabeza de turco, en cabeza de Colombia, que las medidas iban en serio y que se iban a tomar las medidas más drásticas, porque lo que pase con Colombia tiene repercusiones con el resto del mundo. Ya hay Bien, un avance, doctor Fernando y doctor Alberto Schlesinger, de estas medidas que anuncia Gustavo Petro en medio de su bravocunada con Donald Trump. Aquí, hace unos minutos, ha puesto este trino. Lo siguiente dice:
Le ordeno, quiso decir, ¿no? Aunque él escribió le ordenó, al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde Estados Unidos en un 25%. Lo dice Gustavo Petro, dándole una orden a su ministro de Comercio Exterior. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo, diferente a los Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras, oigan esto, de nuestros productos. Los productos norteamericanos, cuyo precio subirá dentro de la economía nacional, deben ser reemplazados por producción nacional. El gobierno ayudará en este propósito. De proyectarse hacia el exterior con productos diferentes al café y a los productos tradicionales, diversificar las exportaciones, lo hemos venido haciendo desde el año 67, el famoso decreto 444, que usted conoce bien, que nos dio la base para diversificar las exportaciones. Y obviamente en ninguna parte estaba el plan de sustituir el mercado de los Estados Unidos y tampoco lo pudimos hacer. Vaya y dígale usted a los floricultores que a partir ahorita del Valentine's o de este semestre sustituyan el mercado de los Estados Unidos de flores para poderlas vender en otra parte. O vaya y dígale usted a la industria nacional y a la inversión extranjera que está prácticamente desaparecida y a la transferencia de tecnología que se acabó. Vaya y dígale que ahora tenemos que producir los artículos que produce Estados Unidos de alta tecnología en un país que está acabado, en un país que no tiene agricultura, en un país que no tiene seguridad. ¿Eso es lo que pretende hacer? No, esto son locuras que tienen un costo, porque ojalá fueran locuras retóricas. Ya pasamos de las locuras retóricas, de como ustedes dicen, demasiadas tazas de café, y entramos en locuras reales que producen efectos reales. Y esta es una escalada. El hecho de que haya una orden a un ministro de que suba los aranceles, no sabemos cómo, ilegalmente, cómo lo pueden hacer, simple y llanamente, como retaliación, supuestamente, frente a otro país. Eso tampoco tiene pies ni cabeza. Entonces, esto se le está saliendo de las manos y el resto de los países que están detrás, ninguno se atreve a hacer lo mismo. El Brasil, México, etcétera, etcétera, que aplauden y seguramente lo aupan para que siga haciendo lo que está haciendo, pero ellos no lo hacen. Entonces, este señor se convirtió en la Juana de Arco y puso al país en unas condiciones de precariedad y de gravedad que no tiene nombre. Y esto puede terminar en cualquier parte. Estados Unidos aplicando todas las medidas para demostrarle al mundo que lo puede hacer. Y nosotros liderando algo que no es nada, sino simplemente la destrucción de la economía nacional. Y esto en vísperas del San Valentín. Ya habló Laura Sarabia, tranquilos. Ya habló Laura Sarabia. Les manda un mensaje de tranquilidad. Dice Laura Sarabia, hacemos un llamado a la calma. Las vías diplomáticas y el diálogo son el camino para asegurar el trato digno de todas y todos los colombianos. Estamos en contacto continuo con el gobierno de Estados Unidos para que el respeto mutuo y la serenidad sigan guiando nuestras relaciones. Pero el momento que Laura Sarabia está escribiendo esto que les acabo de leer y que ustedes están viendo en video, en ese mismo instante, Petro le da la orden a su ministro de Comercio de subir los aranceles un 25%. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Laura o a Petro? Pero hay otro supuesto ahí que es falso. Resulta que las personas que está Estados Unidos extraditando son personas que violaron la ley de los Estados Unidos. Entraron ilegalmente. Tienen todo el derecho a sacarlos. Pero además a otros países que no están en las mejores relaciones con los Estados Unidos, como México o como Honduras, ya les han mandado personas, los repatriaron y los mandaron en aviones del ejército de los Estados Unidos y no pasó absolutamente nada. Ahora nosotros, para poder enmascarar lo que quiere hacer este señor y su papel de Juana de Arco latinoamericana, es simplemente decir que no, que la dignidad está siendo afectada. ¿Cuál dignidad? Los están montando en un avión y los están trayendo, porque son delincuentes, infringieron la ley de los Estados Unidos. Exactamente como haríamos nosotros si tuviéramos, esa es otra mentira. Yo no sé de dónde sacó ese dato. Ustedes dijeron algo así como 15,000 americanos en condición irregular en Colombia. ¿Cómo puede salir a decir eso el presidente? ¿Por qué no han hecho algo? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo permiten que haya 15,000 personas de otro país, cualquiera que sea, en Colombia en situación irregular? De Venezuela lo sabemos porque entran por la frontera, pero de los Estados Unidos. Entonces también nos sueltan esos datos, nos meten esas mentiras y esos supuestos que son mentirosos. A nadie se le está violando la dignidad. Eran personas que infringieron la ley en los Estados Unidos, los montaron en un avión militar y los traían para Colombia después de que nosotros dimos la autorización. Esa es la realidad. No, ahora resulta que el que paga impuestos en Colombia tiene que pagar los viajes a los Estados Unidos de aviones oficiales, empezando por el avión de la Presidencia de la República, que es parte del show,
para poder decir, no señores, que la dignidad prima sobre todo lo demás. La dignidad prima sobre las exportaciones, sobre la economía, sobre nuestras relaciones con los Estados Unidos, la dignidad de los colombianos. Y que venga el gobierno a hablar de la dignidad de los colombianos. ¿Qué está pasando en Santander? En el norte de Santander, esa dignidad a los colombianos sí no les preocupa. 120 muertos, 40.000 desplazados. Ahí sí la dignidad de los colombianos, ¿dónde queda? Y es que entonces ya es hora de que en cifras, paremos ese... Doctor Alberto, en cifras, Colombia recibió el año 2024 14.268 deportados. En el año 2023 recibimos 9.866 deportados. Y entonces ahora, con 160 deportados, hacen este escándalo. Pero además es que los deportados que acabo de mencionarles a ustedes, que vienen de todos los países, también venían de Estados Unidos. Y solamente de México han expulsado a cuántos colombianos de la peor manera. Y ahí no ha habido indignación. Por eso, pero además, la dignidad colombiana, que es la bandera que agitan para justificar lo que están haciendo, la bandera colombiana la deberían empezar por tener seguridad en el país y que no estuviera pasando lo que está pasando, los 120 o 150 muertos que tenemos y los 40.000 desplazados. ¿Dónde está la dignidad colombiana? Bueno, es que yo soy más pragmático y me pregunto qué estarán haciendo los floricultores en vísperas de San Valentín si se les cae el mercado de los Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta eso? Doctor Fernando, deben estar en una situación muy preocupante y crítica, y por los dos factores, no solamente por los contratos establecidos, sino es que si nosotros entramos en conflicto con los Estados Unidos, nos convertimos en un proveedor no confiable de aquí en adelante, y eso es perfectamente explicable. Entonces pasa el Valentín, pero después vendrá el Día de la Madre y después vendrá la temporada de Navidad. Entonces van a decir, bueno, si Colombia no es un proveedor confiable, pues traigámoslo de Israel o traigámoslo de Holanda o traigámoslo de cualquier otra parte del mundo, porque no se nos puede volver a repetir esto. San Valentín es el 50% de las exportaciones totales de flores de Colombia en el año. El 50%. Y estamos a una semana, a 2 semanas de que esto se consume. Entonces, el café, doctor Fernando, ya ha salido Germán Bahamón, que es el presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros, que ha librado una lucha contra Gustavo Petro, o más bien Petro contra él. Y ha escrito lo siguiente: los estados construyen y mantienen sus relaciones en una negociación permanente que se basa en la diplomacia. La diplomacia requiere de mesura, pues una decisión desafortunada puede llevar a una afectación económica de magnitudes devastadoras. El café representa a más de 560.000 familias que lo cultivan, esperanzadas en cada día mejorar la competitividad de un producto netamente exportable. Estados Unidos es el primer socio comercial del café de Colombia, con 40% de las exportaciones de nuestro país y más de 1.100 millones de dólares. La industria del café en Estados Unidos representa el 1,3% del PIB de esa nación y ha tenido históricamente una relación de confianza con todos los sectores que hacemos parte del Café Colombia. Hacemos un llamado a una acción diplomática eficaz para evitar una afectación económica y social mayor en nuestro país. Es lo que dice Germán Bahamón, presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros. Las exportaciones de café colombiano a los Estados Unidos. Hágame el favor, donde eso se llegue a perder. Pero ahí hay un tiempito para discutirlo y para salir al otro lado. Con el San Valentín no hay tiempito. El San Valentín es en febrero y punto. Y los floricultores exportaron o no exportaron el 50% de su producción del año. Doctor Fernando, y el ejemplo que usted pone, porque el caso de las flores es muy especial y un poco diferente al del café. Es que resulta, ok, ese 50% no se pudieron vender, pero a partir de San Valentín usted no puede parar los cultivos de que produzcan flores, ni las puede almacenar para esperar a ver qué pasa. Entonces, con un producto eminentemente perecedero, que solamente se exporta, si usted no vende, sea en la temporada alta o en la temporada baja, se quiebra. Se quiebran. Así de sencillo. Así de sencillo. Eso puede ser el costo de la bravuconada, de la torpeza, de la estupidez de Gustavo Petro. Teníamos muy bien sabido que Gustavo Petro es una mala persona. Nos quedó en claro que además es un hombre torpe, absolutamente torpe. Ponerse a pelear con los Estados Unidos y en estas circunstancias es una locura. Una locura que tiene este precio.